Les cuento que por ahí, si varios ya me estuvieron enviando los trabajos, los que no, eh, recuerden que tienen hasta hoy. Y si no aprueban, digamos, eh, y van a tener una posibilidad la semana que viene. Yo el lunes les voy a mandar. Obviamente no van a ser los mismos problemas, sino que van a ser otros los que le va a tocar para resolver y bueno, van a tener una semana para resolver, ¿sí? Así que, bueno, puse a grabar, sí. Bien, ya, voy a ver. Eh, no está. Bueno, nosotros lo último que habíamos visto es la distribución binomial, ¿sí? La distribución binomial, sus características y el comportamiento que veíamos, ¿sí? En, particularmente hay dos distribuciones que se derivan, digamos, de la binomial, que son la negativa o de Pascal, ¿sí? Eh, que la negativa de Pascal lo que hace es pensar en el késimo éxito, ¿sí? En el xésimo intento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vamos a suponer tirar la pelota al aro, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero encontrar la probabilidad de que al lanzar la décima vez, esa sea la tercera o cuarta o quinta, la que sea, la quinta, vamos a decir, la quinta vez que acierto al aro, por ejemplo, ¿sí? Eso nos permite calcular la distribución binomial negativa de Pascal, ¿sí? El késimo éxito en el xésimo intento, ¿sí? Es una distribución que se deriva de la distribución binomial, ¿sí? Tiene media k sobre p y varianza k por q sobre p cuadrado, ¿sí? La vemos así rapidito, nomás solo para comentarles estas, nomás no vamos a entrar en análisis, digamos, ¿sí? Y la otra es la distribución geométrica, ¿sí? La distribución geométrica tiene la particularidad de que busca el primer éxito, ¿sí? Es decir, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de lanzar al aro, de que cuando yo lanzo la décima vez, sea la primera vez que yo acierto al aro, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que busca la distribución negativa, distribución geométrica, perdón, ¿sí? Estas distribuciones, hay algunos que por ahí le tocó ejercicios que se pueden resolver mediante esta distribución, ¿sí? Eso no significa que el problema no pueda resolverse sin la distribución esta, sino que esta es una forma bastante sencilla, digamos, es solo reemplazar en la forma, ¿sí? Pero sí sé que a alguien les había tocado el problema de los correos con errores, creo, ¿sí? Ese problema es un problema que se puede resolver mediante la distribución geométrica. Tiene media 1 sobre p y varianza q sobre p cuadrado, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la distribución binomial o la de o la de binomial negativa o la geométrica, estamos pensando en intentos en donde los sucesos son independientes entre sí, ¿sí? Esto quiere decir que eh, la probabilidad de éxito va a permanecer constante, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una distribución en la cual esa probabilidad de éxito no permanece constante? Es decir, que los sucesos no son independientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en, supongamos una urna que tiene 20 pelotitas, de las cuales 5 pelotitas son rojas, ¿sí? Yo lo que quiero, por ejemplo, es la probabilidad de encontrar pelotitas rojas, ¿sí? Cuando yo hago una extracción, ¿sí? La probabilidad de éxito, es decir, de obtener una pelotita roja, tiene un valor, ¿sí? Ahora, dependiendo de si yo saco o no una pelotita roja, esa probabilidad ya cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente extracción, esto lo estoy pensando sin devolver las pelotitas, ¿sí? Una vez que yo saco la segunda pelotita, la probabilidad de obtener una pelotita roja
ya cambia, ¿sí? Ya no va a ser 3 sobre 20, creo que les había dicho, sino que va a ser, dependiendo de si se sacó o no la roja, va a ser o 2 sobre 20, o 3, o 2 sobre 19, o 3 sobre 19, ¿sí? Cuando nos encontramos frente a distribuciones de ese tipo, ¿sí? Es decir, distribuciones en donde la probabilidad de éxito no permanece constante, por lo tanto los sucesos o los intentos en todo caso no son independientes, ¿sí? Estamos frente a una distribución hipergeométrica, ¿sí? La distribución hipergeométrica consta de una población, una muestra, ¿sí? Y un número K de éxitos en la población, ¿sí? X lo que va a representar es el número de éxitos en la muestra, ¿sí? Cuando digo muestra me refiero a, por ejemplo, la cantidad que se selecciona, ¿sí? Eh, por ejemplo, fíjense acá, dice, se selecciona al azar un comité de entre 3 químicos y 5 físicos. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité sea integrado por 2 químicos? ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo 3 éxitos en la población es 8, ¿sí? Pero cuando yo selecciono, el comité está integrado por 2 personas nomás, ¿sí? Ahora, en ese comité, lo que puede pasar es que cuando yo selecciono a la primera persona, ¿sí? Después selecciono a la otra y esa primera persona puede o no ser química, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que la segunda sea o no ya cambia, ¿sí? La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica, ¿sí? Fíjense que acá lo que dice, que es el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n que se selecciona de n artículos, de los que k se denominan éxitos y n menos k fracasos, esta es la forma, ¿sí? Es, es una distribución, digamos, que se encuentra básicamente con un cociente entre combinatorios, ¿sí? Tiene la característica de que la media es n por k sobre n y n minúscula, ¿sí? Por k sobre n mayúscula, y la varianza es todo esto, ¿sí? Bueno, la demostración no la hacemos, tampoco va a entrar en el final para ustedes, ¿sí? Pero hay una cuestión importante, digamos, ¿sí? O sea, voy a ir resaltando por ahí lo más importante que tienen que manejar para el final, ¿sí? Una cuestión importante es la relación entre la distribución hipergeométrica y la distribución binomial, ¿sí? ¿Por qué? Porque una distribución hipergeométrica puede ser tratada de forma similar a una binomial, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el tamaño de la muestra, ¿sí? Es pequeña comparado con la población, ¿sí? Generalmente se habla de un 5%, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo la población es de tamaño 100, la muestra debería ser de tamaño 5, entonces ahí yo puedo aproximar mediante una distribución binomial, ¿sí? ¿Por qué mediante una distribución binomial? Porque la binomial es más sencilla de utilizarla, ¿sí? Particularmente cuando el tamaño de la población es muy grande, ¿sí? Y el tamaño de la muestra tiende a ser pequeño, digamos, ¿sí? La probabilidad de éxito permanece constante. ¿Por qué? Fíjense que si yo tengo K éxitos en la población, ¿sí? Conforme N tiende a infinito, digamos, eh, esos éxitos obviamente aumentan también, pero ese cociente tiende a permanecer constante, ¿sí? Tiende a permanecer constante. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la probabilidad de éxito tiende a ser constante cuando la población tiende a infinito y la muestra tiende o se encuentra alrededor del 5% del tamaño de esa población, ¿sí? Ahí lo que hacemos es decir que vamos a tener una distribución binomial de x np, ¿sí? Donde x es el número de éxitos, n el tamaño de la muestra y p la probabilidad de éxito que se obtiene haciendo k sobre n, ¿sí?
donde la media va a estar dada por n por p y la varianza va a estar dada por n por p por q. ¿Sí? Bien. Esto es una aproximación, digamos, ¿sí? De la distribución hipergeométrica a la distribución binomial. Cuando pasa esto, digamos, ¿sí? Que n es mayor a 50 y n es menor al 5% del tamaño de n, decimos que la aproximación es muy buena, ¿sí? O sea, la diferencia van a estar en los milésimos, digamos, de esos valores, ¿sí? Entonces es más sencillo utilizar siempre la binomial. Bien. Otra distribución que esta sí es importante, digamos, más importante que estas anteriores, salvo la binomial, ¿sí? Es la distribución de Poisson, ¿sí? Es una distribución bastante particular y que está asociada a un proceso de Poisson, ¿sí? En donde, como estamos viendo, es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Y los resultados van a ocurrir en un intervalo de tiempo o en una región específica, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, digamos, en cierto espacio o en cierta área sería, por ejemplo, ¿sí? En metros cuadrados, en centímetros cuadrados, etcétera. O puede ser en un tiempo específico, ya sean minutos, ya sean horas, ya sean días, ¿sí? Pero tiene algunas características, ¿sí? Las características que tiene que cumplir este tipo de procesos es que en primer lugar, digamos, el número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica son independientes de los que ocurren en otra región o intervalo, ¿sí? Esto se dice que el proceso de Poisson no tiene memoria, ¿sí? O sea, porque lo que pasó, por ejemplo, en un intervalo, vamos a suponer en tiempo, ¿sí? Llamadas telefónicas, ¿sí? Eh, vamos a suponer las llamadas telefónicas que recibe una compañía de teléfono, ¿sí? Si durante la primera hora recibió una cierta cantidad de llamadas, ¿sí? Esto no condiciona en nada para la hora siguiente, ¿sí? Por eso decimos que es independiente, o sea, no tiene nada que ver la cantidad de llamadas de la primera hora con la cantidad de llamadas de la segunda hora, ¿sí? O sea, si se recibieron muchas en la primera, no quiere decir que se van a recibir muchas en la segunda, ¿sí? Es decir, que son independientes, ¿sí? Además, la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Un solo resultado en un intervalo de tiempo o región muy pequeña, ¿sí? Es decir, acotamos los intervalos o achicamos las regiones, ¿sí? Y esto no depende de lo que ocurra fuera de ese intervalo, ¿sí? Es decir, esta probabilidad no depende de los demás intervalos. Y además, ¿sí? Es proporcional al intervalo o región. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un intervalo de tiempo, por ejemplo, de una hora, ¿sí? Y tenemos una probabilidad, si yo considero un intervalo de 2 horas, esta probabilidad se duplica, ¿sí? Se duplica porque es proporcional, ¿sí? Si el intervalo se achica, la probabilidad se achica de igual manera, ¿sí? Bien. Y el último, ¿sí? Es que la probabilidad que ocurra, ¿sí? Más de un resultado en un intervalo o región muy pequeña es insignificante, ¿sí? Es decir que conforme el intervalo o la región tienden a cero, la probabilidad de éxito también tiende a cero, ¿sí? Digo probabilidad de éxito, pero es la probabilidad de obtener un resultado, ¿sí? Bien. Eh, la distribución de esta variable aleatoria de Poisson, ¿sí? Eh, que como ya dijimos representa el número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica, esa región específica se denota por t, ¿sí? Se denota por t, aunque puede ser también no solo tiempo, sino que también puede ser, por ejemplo, metros cuadrados, ¿sí? Está dada por, ¿sí? Se simboliza así, p de x lambda t, ¿sí? Que va a ser el cociente entre e a la menos lambda t por lambda t a la x dividido x factorial, ¿sí? Para x igual 1, 2, 3, acá sería 0.
desde 0 hasta a infinito, ¿sí? Esta es una particularidad de la distribución de Poisson, ¿sí? X varía de 0 a infinito, ¿sí? Vieron que en la distribución binomial X variaba de 0 a n. Bueno, acá varía de 0 a infinito. Y donde lambda t representa el número promedio de resultados por unidad de tiempo o región, ¿sí? O sea, es el valor promedio de resultados que se obtienen en esas regiones o intervalos de tiempo, ¿sí? Un ejemplo acá, fíjense que dice, durante un experimento de laboratorio, el número promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo, ¿sí? Fíjense que este es el intervalo de tiempo, un milisegundo, es 4, ¿sí? Fíjense, el número promedio, ¿sí? Eso sería lambda t, de partículas es 4, ¿sí? Por lo tanto, lambda t es 4. Un milisegundo, que sería la unidad de tiempo, ¿sí? Y ahí dice, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 6 partículas en un milisegundo dado? ¿Sí? Es decir, para x6 y lambda t4, ¿sí? Reemplazamos eso en esta fórmula, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar la probabilidad de que pasen 6 partículas en un milisegundo, ¿sí? Eh, ¿Pueden hacer el cálculo ese? Reemplazando los valores. Yo voy a ver porque llegaron mensajes al grupo de práctica. Sería E elevado, voy a activar mi calculadora también, E elevado a la menos 4 por 4 elevado a la 6 dividido 4 factorial. Yo hice algo mal porque me dio un número mayor a 1. Sería A mí también me dio mayor a 1, profe. E elevado, ¿te dio mayor a 1? ¿Hay algo que le Sí, erramos? me dio 3,12. E elevado a la menos 4 por 4 elevado a 6. Sí, a mí también, 3,12. Hay algo muy extraño. Pues si es una probabilidad, tiene que ser menor a 1. ¿Sí? No sé qué. A ver, voy a hacer otra vez. Ahí escribió Alex que le dio 0,1041.
¿Y por qué a mí no me da eso? Claro, no es 4 factorial, es 6 factorial. Estaba errando de valor. 0,1041, ¿sí? O sea que acá era 6 factorial, no 4 factorial. Sería que la probabilidad de que pasen 6 partículas en un milisegundo dado es de el 10%. ¿Sí? Fíjense que si yo quisiera resolver, por ejemplo, la probabilidad de que pasen 6 partículas en 2 milisegundos, ¿sí? Ahí ya tendría que trabajar no con lambda t igual a 4, sino con lambda t igual a 8. ¿Por qué? Porque 4 es el promedio de partículas por segundo. Como es proporcional, la cantidad, digamos, de elementos en cada intervalo es proporcional, quiere decir que si yo considero en vez de 1 milisegundo, considero 2 milisegundos, entonces en vez de considerar a lambda t como 4, debiera considerar a lambda t como 8. ¿Sí? Esto digo pensando en que buscaría la probabilidad de que sean 6, pero en 2 milisegundos. ¿Sí? Bien. Para demostrar que esto es una distribución de probabilidad, tenemos que probar que es siempre mayor a 0, que es claro por la forma en la que está definido. ¿Sí? E a la menos lambda t va a ser un valor siempre positivo. Lambda t a la x va a ser un valor siempre positivo porque lambda t es un promedio de resultados. Y x factorial, sabemos que el factorial es una función definida en los naturales. ¿Sí? Bien. Pero además tiene que darnos 1. ¿Sí? Para probar que eso nos da 1, la sumatoria desde 0 a infinito nos da 1. ¿Sí? Tenemos que probar esto. ¿Sí? Si ustedes se fijan en esta expresión, ¿sí? E a la menos lambda t, acá tiene solo lambda, pero es lambda t, ¿sí? E a la menos lambda t es una constante. ¿Por qué? Porque el promedio es un valor constante, ¿sí? Por lo tanto, se extrae fuera de la sumatoria. Y esta serie, ¿sí? Acá, fíjense, lambda t a la x sobre x factorial. Es una serie particular cuya sumatoria nos da e elevado a la lambda t. ¿Sí? No vamos a entrar en cuestiones de análisis, digamos, ¿sí? Pero hay que saber que esa serie, la sumatoria de los n términos de esa serie nos da e a la lambda t, ¿sí? Esto se puede encontrar fácilmente utilizando las series de Taylor, ¿sí? Yo no sé si ustedes hicieron ya lo que es el desarrollo en series de Taylor o de Maclaurin. Recién la profe nos dio los temas, creo que la semana pasada, sobre eso. Ah, bueno. Estábamos empezando a ver sobre eso. Claro, la cuestión es que si, por ejemplo, yo tengo e a la menos lambda t como una función, digamos, yo puedo desarrollar eso como una serie, ¿sí? O puedo encontrar ese valor a partir de una serie, ¿sí? En donde se hace, si no me equivoco, es la función por la derivada evaluada en 0 sobre el valor de la derivada factorial, algo así, no recuerdo bien. Pero cuestión que se tiene que ir derivando, digamos, y así se obtiene la serie, ¿sí? Como tenemos e, ¿sí? Esto es infinito, ¿sí? La derivada puedo derivarlo infinitamente, y me va a quedar esto, ¿sí? Me va a quedar esto. Que si nosotros nos fijamos, tenemos un producto de potencias de igual base, quedan 10 minutos, producto de potencias de igual base con exponentes opuestos, ¿sí? O sea, por lo tanto, nos va a quedar e elevado a la 0, que es 1, ¿sí? E elevado a la 0, que es 1.
Bueno, la media y la varianza de esta distribución de Poisson, ambas son iguales a lambda t. Es decir, que tanto la media, es decir, la esperanza matemática es lambda t y la varianza es igual a lambda t. ¿Sí? La demostración no la vamos a realizar, ¿sí? No vamos a realizarla para pasar a lo siguiente, que es la aproximación. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer, ¿sí?, es aproximar una distribución binomial a una distribución de Poisson. ¿Sí? ¿Cómo? Tengo que tener en cuenta que n, es decir, el número de intentos o el tamaño de la muestra, tiene que tender a infinito y la probabilidad de éxito tiene que tender a 0 o a 1. ¿Sí? Digo a 0 o a 1 porque si la probabilidad de éxito tiende a 0, lo único que se hace es utilizar una binomial que en vez de utilizar la probabilidad de éxito, uso la probabilidad de fracaso y ahí vuelve a tender a 0. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, una distribución binomial que tenga probabilidad 0,1, por ejemplo, de éxito, eso es porque la probabilidad de fracaso es 0,9. Entonces, si yo tengo una que tenga 0,9 de probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso es 0,1. Entonces, si yo en vez de considerar a los casos favorables, a los éxitos, digamos, considero a los fracasos, voy a tener una distribución binomial cuya probabilidad de éxito, o sea, de que ocurra un fracaso, va a ser o va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, cuando la probabilidad de éxito tiende a 0 o tiende a 1, en cualquiera de esos dos casos puedo utilizar la distribución, puedo aproximar la distribución binomial a partir de la distribución de Poisson. ¿Sí? En donde x es el valor de x normal, digamos, y lambda t va a ser la media, ¿sí? O la esperanza que se obtiene haciendo n por p. ¿Sí? Este valor, como sabemos, permanece constante. ¿Sí? Bien. Y antes de... Quedan 7 minutos, vamos a ver rápidamente la distribución uniforme continua. ¿Sí? Todo lo que nosotros, las distribuciones que vimos hasta acá eran discretas, ¿sí? Es decir, servían para variables aleatorias discretas, ¿sí? El caso de variables aleatorias continuas, nosotros ya habíamos hablado de la diferencia en los aspectos fundamentales, digamos, sí, en cuanto a la función y en vez de ser sumatorias son integrales y a la probabilidad, ¿sí? Así como nosotros teníamos la variable aleatoria, la distribución uniforme discreta, así también tenemos la distribución uniforme continua. ¿Sí? Esta distribución uniforme continua es aquella que en un intervalo específico toma siempre la misma probabilidad. ¿Sí? Es decir, que es una recta horizontal, digamos, o una recta paralela al eje X. ¿Sí? En un intervalo dado. ¿Sí? Esa función está dada por la fórmula f de x a b, ¿sí? Donde a y b son los extremos del intervalo, ¿sí? Y la función está definida por 1 sobre la diferencia entre b y a, ¿sí? Es decir, la amplitud de ese intervalo, ¿sí? Si el intervalo dado, por ejemplo, es de 1 a 5, ¿sí? Entonces sería 5 menos 1, que es 4. Esa sería un cuarto la función de densidad. ¿Sí? Hay que probar que es una distribución de probabilidad, es decir, que la función es siempre positiva, ¿sí? Y que la integral desde menos infinito a infinito es 1. ¿Sí? Eso le dejo como tarea a ustedes, eso es bastante sencillo. ¿Sí? A esta distribución, ¿sí? Como vemos acá, dice, se la llama rectangular, ¿sí? Ya que si representamos, obtenemos un rectángulo de base A y altura 1 sobre B menos A, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una distribución, voy a hacer un sistema de ejes, ¿sí?
en donde vamos a suponer que tenemos acá A y acá B, ¿sí? A y B. Esa distribución va a estar dada por ejemplo, una recta, ¿sí? Y la probabilidad va a estar dada por el área debajo de esa recta, ¿sí? Esta altura, ¿sí?, es 1 sobre B menos A, ¿sí? Por eso también se le llama distribución rectangular, ¿sí? Porque lo que va a quedar determinado acá, es decir, el área, ¿sí?, es un rectángulo, ¿sí? Toda esta área, ¿sí?, mide 1, ¿sí? Ay, ¿cómo borro ahora? Ahí. Bien. Y tiene media A más B sobre 2, es decir, el punto medio del intervalo, y varianza B menos A al cuadrado sobre 2, ¿sí? Al igual que lo anterior, la demostración queda a cargo de ustedes, ¿sí? De la media es bastante sencillo. La varianza por ahí es un poquito más complicado porque hay que usar la división de polinomios, digamos. Pero no es nada que ustedes no manejen, digamos, ¿sí? Entonces, la demostración queda a cargo de ustedes, ¿sí? Y bueno, la distribución normal vamos a verla, a ver, vamos a verlo rapidito. La única distribución que vamos a ver de distribución continua es la distribución normal, perdón, ¿sí? La distribución normal es la más utilizada, ¿sí? Es la más utilizada y tiene esta forma, ¿sí? 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1/2 del cuadrado del cociente entre x menos mu y sigma, ¿sí? Esta distribución está dada por los parámetros mu y sigma cuadrado, que sería la varianza, ¿sí? Es decir, que yo necesito conocer la media y la varianza de esta distribución para poder desarrollarla, digamos, ¿sí? Tiene algunas características particulares, ¿sí? Vamos a hacer algo, como queda menos de un minuto, vamos a cortar, ¿sí? Y ahí empiezo otra reunión donde hablamos solo de la distribución normal, ¿sí? Para ver las características y todo, ¿sí? Entonces, finalizo ahora, se vuelven a conectar y ahí hablamos de la distribución normal y ahí eso estaría por hoy. Así que finalizo.